Hola, ¿qué tal público querido? Mi nombre es Priscila Lafarga y les doy la bienvenida a un episodio más de En sus zapatos. Nos encontramos aquí en Los Ángeles y les aseguro que el episodio de hoy les va a encantar. Es un invitadazo, yo lo quiero mucho y lo admiro mucho también. Es un actor talentosísimo, es un hombre de negocios, tiene un gran corazón y además les aseguro que le sobra el sabor porque es ni nada menos que de Puerto Rico. Le damos la bienvenida a Joshua Belato. Hola Joshua. Hola. Muchísimas gracias por dejarnos entrevistarte, es un honor. Sí, ¿Cómo gracias. estás? Sí, perfecto. ¿Y tú, mi amor? Se nota. Bien, muchas gracias. Vamos a sentarnos porque yo quiero preguntarte de todo un poco, ¿verdad? Claro. Pues bueno, esta temporada se llama Mi Sueño Americano, Joshua. Ok. Y vamos a empezar por tus raíces. Eres de la isla de Puerto Rico. La isla del encanto, así la Wow. llamamos. Cuéntanos cómo fue haber crecido allá. Bueno, para serte honesto, Puerto Rico es un paraíso. Es pequeño, pero la gente, el clima, la belleza, la naturaleza, todo es como... Es vivir en un paraíso todo el tiempo. ¿Qué es lo que crees tú que define a un boricua? Tres características de la gente boricua. Somos bien resilientes, apasionados y muy trabajadores. Wow, pues muy buenas, la verdad, características. Tú eres un actor muy talentoso aquí en Los Ángeles. Ay, gracias. Por favor, platícanos, ¿cuál es tu primer recuerdo actuando? Fue cuando yo tenía 4 años y estaba en un colegio privado y me acuerdo que una de las graduaciones era una obra de teatro pequeña de Navidad y yo me emocioné porque yo era loco con los reyes y mi personaje era uno de los Reyes Magos. Ay, ¿en serio? Sí, entonces me acuerdo que cuando era momento de presentarnos, el niño que hacía José se quería quitar porque tenía nervios y estaba llorando. Y me acuerdo que a mí me querían dar el personaje de José. Y yo no quería porque yo quería ser un rey mago porque yo era el que iba a traer los regalos. Ah, pues sí, ¿verdad? O sea, tú querías llegar con toda la abundancia para Exacto. todos. ¿Y cómo te sentiste? O sea, tenías 4 años. ¿Conectaste en ese momento Ay. con la actuación? Fíjate, no te podría decir si conecté con la actuación, pero sí conecté con el personaje. Definitivo, porque imagínate un niño que cree en los reyes, ¿verdad? Que creemos en los reyes, especialmente en nuestra cultura puertorriqueña, los reyes es algo bien importante. Y nada más de saber que yo era la representación de uno de los reyes magos que iba a traer los regalos, era algo increíble y yo me sentía súper empoderado. Y ahora que ya eres adulto, cuéntanos, ya estás más consciente. Sí. ¿Qué es lo que sientes tú al actuar? Bueno, es algo, bueno, lo puedo explicar, iba a decir inexplicable, pero cuando tú estás en personaje es algo que tú sientes entre las manos, como que tú pierdes el control, ¿entiendes? Es como después que tú haces tu estudio, después que tú te enfocas y haces ese estudio como actor, una vez estás en el escenario, una vez estás en set, el personaje se apodera de ti. Wow. Y es como una segunda piel. Wow. ¿Cómo fue la decisión de haberte venido a Estados Unidos? Bueno, yo desde pequeño me quería mudar a Estados Unidos, pero mis padres no me dejaban porque tenían miedo de... Pues viviendo en Puerto Rico uno escucha todas estas noticias que pasan en Estados Unidos, especialmente el bullying en las escuelas y mi mamá no quería. Obviamente yo tenía una tía que estaba dispuesta a recibirme y ayudarme, pero nunca pude hasta que me gradué de la universidad. El bachillerato para ustedes es el high school, ¿verdad? Ajá, exactamente. Entonces nosotros le decimos el bachillerato a la universidad y cuando terminé mi bachillerato en empresas hice una concentración menor en teatro, hice varios cortometrajes y una película en Puerto Rico que salió en Guapa y en muchos canales. Tomé la decisión de seguir mi camino en las artes y audicioné para la Academy Award en San Francisco y me aceptaron con nada de inglés. ¡Wow! Era el destino. Era el destino. Es que la verdad cuando hay cosas que están destinadas, ¿verdad?, a pasar, simplemente se dan. Sí, ¿verdad? así mismo es. Entonces llegaste aquí a Estados Unidos y no sabías bien el inglés. Oh, no. Me acuerdo que cuando estaba en la universidad, yo durante el primer semestre tenía una persona que iba conmigo a cada clase, escribía todo y me lo traducía y me ayudaba a entender de qué se trataba la clase. Y tuve 1 año y medio con clases de inglés, la cual me ayudó. Pero honestamente yo soy una persona que me encanta hablar, me encanta ser sociable y para mí era un impedimento no poder hablar inglés porque sentía que estaba restringido. Me acuerdo al segundo mes de estar viviendo en San Francisco, decidí buscarme un trabajo en Customer Service y gracias a las personas que me dieron la oportunidad
eso me ayuda mucho al A inglés. practicar, Sí, entonces. ya. Pues la verdad que fue muy inteligente de tu parte, ¿verdad? Sí, todo el mundo me decía, eres loco, ¿cómo vas a hacer? Y yo, no sé, yo me voy a tirar y lo voy a hacer. Y en el teléfono ahí. Oye, eso era lo más que me daba miedo, el teléfono. Mi primer año en el trabajo, yo nunca contestaba el teléfono, yo siempre sonaba y me iba. Claro. Y entonces, ¿cuándo estabas trabajando? Bueno, porque yo trabajaba en un centro comercial, entonces ahí yo recibía a la gente, entonces yo me encargaba de la gente y con mi poco inglés y mi carisma, pues la gente me entendía. En persona. Sí. Oye. No, by the way, tengo ensayo ahora como en media hora. ¿Me acompañas como a 2 cuadras? Sí, vamos. Ay, qué padre, tal? vámonos. Ay, qué bueno. Yo tengo muchas preguntas más que hacerle a Joshua, ¿eh? ¿Cómo ha sido o cómo es el ser actor aquí en Los Ángeles? Bueno, para serte honesto, es un poco complicado porque, como sabes, Los Ángeles es donde están la mayoría de los actores de Estados Unidos. Sí. Aquí es donde venimos a buscar nuestro sueño. Y sí, no es como la gente lo pinta. Te digo, en una semana puedo tener 10 audiciones y no me llamen. No me llaman para un callback. Como hay veces que tengo una audición y me dan un callback. Uno se pone bien consciente de uno mismo. Entonces, nosotros como actores somos un poco dramáticos. Okay. Y aún así sabiendo que cuando te dicen no, no significa que eres mal actor, no significa nada. Simplemente no eres lo que ellos están buscando, ¿entiendes? Ok. Y eso trabaja mucho en nuestras mentes y a veces recibes tantos y tantos no que uno le da tristeza, uno se pone a dudar, uno dice, bueno, esto ¿Qué es para estoy mí. haciendo Sí, mal o...? Exacto, esto es para mí, soy un buen actor, elegí la carrera correcta y uno duda mucho porque son muchos no, ¿entiendes? En una semana Claro. puedes tener 10 audiciones y no te llamen, cuando hay una semana que solo tuviste una audición y te llaman, ¿entiendes? Entonces es como muy mental, ¿entiendes? Claro. Tienes que ser fuerte. Y también está el factor de sobrevivir aquí, porque aquí estamos en Los Ángeles, que es una de las ciudades más caras de Estados Unidos. Así es. Y si no te está yendo bien porque acabas de llegar, mientras la gente te reconoce, los casting directors sabes quién eres, Ajá. tienes que sobrevivir. Entonces yo en ese caso ha habido momentos en los cuales he dejado la actuación a un lado para poder sobrevivir, poder comer, pagar mi renta. He hecho desde rideshare, he manejado, he hecho construcción, he trabajado en ventas. Hasta una vez me dieron la posición de manejar un hotel en Hollywood, Wow. la cual duré 4 meses, me fascinó, pero la presión era tanta que yo decía, esto no es para mí. Pero veo que, o sea, no te has quedado con las manos cruzadas, Claro, ¿no? no. Tú has perseverado y Exacto. has tenido diferentes tipos de trabajo y eso es muy Sí. admirable, la verdad. Sí, porque es que no te puedes quedar dormido, porque o lo haces, ¿entiendes? ¿Y crees tú que has podido tú como llevar esas experiencias de otros trabajos a la actuación, por ejemplo? Definitivo. Cada experiencia que yo vivo es algo que como actor me ayuda a mi crecimiento personal y adicional, hay muchas técnicas en la actuación, entonces maybe una experiencia me ayude a como un trabajo actoral o como simplemente puedo usar mi imaginación, ¿entiendes? Claro, claro. por Pero las situaciones incómodas, las situaciones más intensas son las que te ayudan a crecer como persona y es lo más que me encanta, ¿entiendes? Hay veces que yo me dejo llevar por la negatividad pero siempre trato de ser positivo y ser agradecido porque esos momentos son los que me van a ayudar al próximo paso. Es justamente lo que te iba a preguntar Claro. porque, como nos platicas, no es fácil recibir tantos nos hace a veces dudar, ¿verdad? De si estaremos haciendo las cosas bien. Sí. Entonces eso es justamente lo que te iba a preguntar, ¿cómo manejas tú el sentirte triste, cansado, estresado? Bueno, yo primero que nada tengo mi terapista. Yo Ok. creo en la salud mental y creo que todos como personas no debemos de esperar a estar en una crisis para ir y buscar ayuda de un psicólogo. Voy a mis terapias semanales, adicional a eso me he convertido en Qué una persona importante. muy espiritual, sí. No dejar que las energías negativas o el drama mental te afecte. El drama mental. Sí. Bueno, aquí estamos. Aquí Ok. llegamos. Wow. Vamos a ver. No me mires el código. Ay, ay. Bienvenidos al teatro.
¿Cómo es que tú conectas la espiritualidad en tu vida diaria? Pues fíjate, tuve un momento de crisis en mi vida la cual me sentía perdido y yo veía, mucha gente hablaba de meditar y a mí se me hacía muy difícil, pero un día lo logré y todo empezó coleccionando cristales y meditando con ellos. Empecé a conocer más y la pasión por la metafísica creció tanto que empecé un negocio. Se llama The Modern Prophecy, todavía estamos empezando, abrimos hace unos meses atrás, es online, lo puedes buscar themodernprophecy.com o puedes ir al Instagram. Nos encanta hacer live, metiendo. Wow. Nos gusta llevar esas creencias a esas personas que lo necesitan. Seguramente encontrarán cristales hermosísimos y fabulosos que los ayuden a conectar, ¿verdad? También con esa espiritualidad. Claro. También estoy en un grupo, la mayoría somos puertorriqueños, todos somos actores. Decidimos crear un grupo de teatro para unas competencias hasta que fundamos Los Plebes. Todo empezó creando 5 obras pequeñas de 10 minutos para ir al Brisk Festival. Y de 5 obras, creo que 3 pasaron a la final y para nosotros fue un gran logro. Adicional a eso, me estoy retando a desarrollar un cortometraje. Estamos en la faceta de recaudar fondos, de tratar de conseguir los lugares, los actores, para poder desarrollar esa historia. ¡Wow! Me encanta. Joshua, ¿de dónde sacas tanta energía? Ay, no sé. ¿Será la sangre boricua? Mira, para serte honesto, yo creo que la sangre boricua, mi familia influencia mucho. Mi familia es una familia muy fiestera, le encanta llamar la atención, le encanta host people. ¡Wow! Sí. Y mencionas a tu familia. ¿Quieres mandarle algún mensaje a tus papás? A mami, que te amo con todo el corazón. Gracias a ti soy quien soy, gracias por todos los valores que me has enseñado y gracias a ti soy quien soy. Te admiro mucho, eres una mujer muy fajona, trabajadora. Gracias a ti tenemos lo que tenemos. Y a mi papá, mi papá es un hombre de pocas palabras, pero ha sido un hombre que siempre ha estado ahí para nosotros. Nos ha dado mucho. Un hombre que vino de nada, cómo creó una familia. Trabajador y cantante. Oigan, pues con razón sacaron al hijo que sacaron, ¿eh? Sí. Bueno, pero mira, ya mismo llega la gente, pero antes de que llegue tengo que practicar un monólogo. ¿Quieres ser parte de? Claro, por supuesto. Sí. Lo queremos ver, ¿verdad? ¿Tú crees que es fácil, verdad? Que un día estoy bien, al otro no lo estoy. Pero no es fácil. Hay mañanas que me levanto como si todo fuera posible. Siento que cada idea es una chispa de genialidad, que puedo hacer lo que quiera. Mi sueño, me miro al espejo y digo, wow, ese es Joshua, ese soy yo. Así es. Siento que todo va de maravilla. Y me imagino la vida más perfecta que te puedas imaginar. Y pienso que nada va a salir mal. Al contrario, yo soy capaz de todo. Yo soy invencible. Luego, está el otro lado. Lo opuesto. Caigo en el hoyo. Todo se hace sombra. Apenas me puedo levantar. Apenas me puedo mirar en el espejo. Pierdo el tiempo. Horas. Días. Y es como que no puedo salir de ese hoyo. Siento que todo lo que amo se me va de las manos. Y estoy tan cansado que no puedo hacer nada. No puedo. Estoy como... La gente me mira como si yo fuera impredecible. Pero no tienen idea. No tienen la menor idea
de que el miedo que tengo, de que no tengo el control. A veces quisiera que cuando me miren, pero piensen en quién yo era. En el Joshua, cuando está feliz. Oh my gosh, yo estaba ya a punto de llorar atrás. Ay. Tú dijiste Joshua, ¿verdad? Sí. A ver, platícame qué estás tratando de lograr con este mensaje. Sí, honestamente esto es un tema muy importante porque yo sufro de bipolarismo y no sé, esto es un monólogo que yo había creado hace tiempo. Pensé que lo mejor era demostrarte, ese lado mío y poder hablar del bipolarismo. Muy bien. Pero sí, es más personal. Oh, ok. Yeah. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por tener la confianza de platicar con nosotros. Esto pues es algo muy importante y te agradezco el que nos platiques de ello. ¿Qué es ser bipolar? Bueno, el bipolarismo o el ser bipolar, simplemente te voy a contar cómo fue que me detectaron, ¿verdad? Yo pasé una crisis en mi vida en la cual no entendía, me sentía estancado, habían días que me levantaba feliz, euforia, era como del cielo a la tierra, era de 0 a 100. Y habían días que no me podía ni levantar de la cama, miraba el techo, no podía hacer nada, me ponía súper triste, todo me afectaba, sentía que me tenía que ir de aquí, como que eran unos cambios muy drásticos. Y he vivido toda mi vida así, no toda mi vida, yo creo que desde que tengo como 18 años. Y empecé a ir a terapia y con terapia descubrimos que me hicieron unos exámenes, el psiquiatra me hizo un cuestionario y se dio cuenta de que sí, yo soy una persona bipolar. Ahora, hay diferentes tipos de bipolarismo, el mío es uno leve, estoy en una dosis muy bajita y lo cual siento que es manejable. Pero sí, el bipolarismo es algo muy fuerte, no se habla, mucha gente lo tiene o no lo saben que lo tienen o que padecen de eso y no entienden el porqué de sus emociones, ¿entiendes? Y ya. Entonces, el hecho de que tú hayas descubierto esto, digamos, te aligeró la vida. Oh, sí, al 1000%. Siento que desde que me descubrieron que era bipolarismo y me mediqué, mi vida cambió del cielo a la tierra, puedo hablar mejor de cosas serias, puedo manejar mis emociones mejor, puedo pensar mucho antes de hablar, antes yo hablaba sin pensar. Me ha ayudado mucho en mi vida, honestamente, como actor me ha ayudado bastante a tomar las decisiones que son correctas en el momento, ser imparcial en ciertas situaciones me ha ayudado mucho y creo que sí, es importante si eres bipolar o no sabes el porqué de tus emociones, creo que es importante buscar ayuda y créeme que la vida va a ser mucho mejor. Ay, pues muchas gracias, ¿verdad? Por compartirnos, porque es un tema, pues como les digo, muy importante. La salud mental hoy en día es fundamental, ¿verdad? Para sentirnos bien o para pues, de verdad aprovechar lo más que podamos en nuestra vida. Entonces, en este episodio es muy interesante porque yéndonos un poco hacia atrás, ¿verdad? Hemos hablado de la espiritualidad y cómo eso también nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos, del emprendimiento, de ir por todo, ¿verdad? Por tus sueños, así como Joshua vino siguiendo su sueño americano a este país. Y bueno, este episodio, este programa se llama En sus zapatos, así que pues obviamente te voy a hacer la pregunta, ¿verdad? Te voy a hacer la pregunta. La pregunta de los 1000 chavitos. Así es. Pues me podría poner en tus zapatos, Joshua. ¡Claro! Sí, y vamos a hacer algo de improvisación, algo, ¿verdad? Actuado, a ver, conectar, ¿verdad? Con esa expresión en la actuación también. La energía y el talento lo tienes. Bueno, pues gracias. Ya me dijo que sí, así que vamos a la obra, ¿verdad? Como yo ya estoy en los zapatos de Joshua, ¿verdad? Estoy aquí en el camerino y me voy a cambiar, me voy a pintar y todo lo demás. Así que, pues bueno, ay, a ver cómo me va, ¿eh? ¿Qué? ¿Siguen ahí? No, váyanse para allá. No. Ok, pues bueno, ya estamos aquí en el escenario
¿Qué vamos a hacer, Joshua? Bueno, vamos a hacer una improvisación, Ajá. ¿ok? Ya aprovechar que estamos en el teatro. Y lo importante cuando haces una improvisación, hay que saber dónde estamos, Ok. nuestra relación y cuál es el conflicto. Ok, bueno, pues suena bien. Ok. Vamos a hacerlo. Ah, yo no sé cómo va a funcionar esto, la verdad. Yo tampoco. Es que, ¿por qué tienes que ser tan específico? Mira nada más, una vez más te serviste el vaso con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubos de hielo. ¿Y tú? Vamos a ver. 1, 2, 3, 5. ¡Claro! 5 y 5. ¿Qué necesidad hay de ponerle más hielo? Mira, te estás pasando casi de la mitad. Bueno, pero es que a mí me gusta el hielo. Bueno, mira, ¿sabes qué? Te podría pasar lo del hielo, ¿ok? Ok. Pero el hecho, ¿ok? De que te acabes todo el hilo dental cada vez que te estás lavando los dientes, ¿por qué? Porque tengo muchos dientes. Para colmo, compras la pasta travel size. Claro, porque es más práctica, así la puedo llevar aquí en mi bolsa. ¿Cuál es el inconveniente? Yo creo que qué buen invento, una pasta travel size. ¿Sí? ¿Para qué si tú ni te lavas la boca? Bueno, pero aún así es por si acaso se me antoja lavarme la boca. ¿Tú te has mirado en un espejo? Que Claro. siempre gastas maquillaje, siempre estás, para colmo, en la casa y cuando sales ni te maquillas. Mírate ahora, la cara lavada. Lo único que te echaste fue lifting. Bueno, pero por lo menos, ¿ok? Por lo menos yo sí uso maquillaje. ¿Cómo es que te pones la crema esta de bolear zapatos en la cara? ¿Tú no sabes lo importante que es eso? No, es que eso no es maquillaje. Bueno, pero me deja la cara hidratada. Pues sí, pero no sé cuánto tiempo más voy a tener que soportar todo ese tipo de cosas que de verdad no... Bueno, el punto es, yo creo que esto no va a funcionar. Pues yo tampoco. No, yo pienso que no va a funcionar. Yo lo pensé primero. Bueno, a menos, ¿verdad? A menos que pudieras finalmente... ya no sé qué chingados estoy diciendo. Me perdí. Ay. ¿Y qué? No creo que vaya a funcionar. Yo tampoco. ¿Pero por qué no va a funcionar? Dime, ¿qué necesidad hay de que cada vez que sacamos a pasear al perro, tú también te quieras poner una correa? Yo tengo que machar la correa con el perrito. Pero ¿y tú? Que cada vez que sacas a la perra a sus necesidades, dejas la bolsita enfrente de la casa. Bueno, por lo menos no me pongo a hacer mis necesidades con ella, ¿verdad? Pues yo te he visto. Bueno, mira, eso es más tolerable, pero el hecho de poner la cámara, hacer un live mientras que estamos dormidos, ¿Pero por qué tú roncas tanto? ¿por qué tú no? A ver, ¿cuándo te dignas a empezar a roncar? Yo he tratado de roncar y nunca puedo roncar. Bueno, si tu familia, ¿ok? No, si no vienes de familia de abolengo roncadora, ese no es mi problema y la verdad yo estoy cansada. Yo también estoy cansado. Está bien. Si tú quieres seguir metiendo la ropa al microondas para secarla, ¿verdad? Si quieres seguirle poniendo colorante a la tina y todo lo demás, si quieres seguir haciendo esas cosas tan particulares tuyas, ¿verdad? Y comiéndote los tacos sin la tortilla, que no puedo tolerar, pues bueno, es tu vida realmente. No pasa nada. Estoy en blanco, mi cara está en blanco. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí encantado de verte. Te tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? ¿No? Tú me ibas a decir algo, ¿no? No, ¿cuál es la sorpresa? ¿Te quieres casar conmigo? Mira, ahorita lo hablamos, ¿ok? De hecho, vine para decirte algo muy importante. ¿Qué? No, es que esto no va a funcionar. ¿Por qué? No, es que son muchas cosas, la verdad.
yo ya no puedo seguir viendo cada película que la quieres ver de cabeza. Y yo ya no puedo, la verdad. Pero ¿y si te caliento las palomitas? No. No, es que de verdad, porque cada vez que llevamos a la perrita al parque, te tienes que poner tú también una correa. Pero, amor, ¿qué tal si yo limpio la casa? No. Todos los días. ¿Todos los días? Todos los días. Y te cocino. Es que mira, una vez más lo has hecho. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hielos en cada vaso que te sirves. Ok, si me echo 4 hielos. 4. 4. Y uso solo un cuadrito del papel de toilet. ¿Qué tal si uso el champú para lavarme la boca? Y no te gasto la pasta. Bueno, de hecho, yo quiero seguir usando el champú para lavarme la boca. Pues, ¿Podrías usar tú el detergente? ¿el conditioner? Sí. Y en vez de usar toallas, ¿qué utilizamos? Bueno, es que las toallas son muy ásperas. Ya ves que a mí me gusta secarme con las sábanas. A mí también. Me encanta. ¿Ves? Esto puede funcionar. ¿Tú crees? Sí. ¿Qué tal si... I don't know. ¿Te hago trenzas? ¿O qué tal si... bueno, es que a ti no te gusta hacer cosas raras en lugares públicos. Yo sé por dónde vas. ¿Y ¿Sí? qué tal si lo hacemos? Ok. Bueno, ¿aquí? En el carro. Bueno, pero aquí hay más gente, es más divertido. Ok. Ok. Bueno, yo primero, ¿ok? Ok. No, aquí no hay nada. Ven, ven, aquí hay otra mesa. Vamos a buscar. Oye, te hubieras puesto en la mesa así, Bueno, pues como se pudieron haber dado cuenta, esto era totalmente improvisación, actuación de improvisación. Ay. Este es el mundo de la actuación, ¿verdad? El usar tu imaginación y fantasía. Esta es la diversión. Ay. La imaginación. Pues bueno, la verdad yo me lo he pasado tan bien, ya bailamos, ya platicamos, ya actuamos. Joshua, te quiero dar las gracias infinitamente por haberme dejado conocer más de ti, habernos dejado abrirnos las puertas de tu vida, de tu corazón. Y pues bueno, también habernos dado esa cátedra de actuación. Eres muy talentoso. Rico y sabroso. Muchísimas gracias. Me dejas muy inspirada también. Ay, qué lindo. Estoy segura que mucha gente va a disfrutar este episodio. Gracias. ¿Un mensaje que quieras dar? Bueno, primero te quiero dar las gracias por la oportunidad y por entrevistarme y querer saber más de mí. Algo que le quiero decir al público es no permitan que los no los atrasen. Siempre luchen por lo que quieran y el cielo es el límite. Oh, qué bonito. Quiero ser salud contigo. Salud por más éxitos, para disfrutar más de la vida, ¿verdad? Sonreír más. Y pues bueno, ustedes ya saben, si quieren seguir viendo estos episodios, los invito a que se suscriban, a que le den like, coméntenos también qué es lo que más les gusta, que compartan también, por supuesto. Y bueno, los esperamos en otro episodio de En sus zapatos. ¡Salud! ¡Salud! Hasta la próxima.